través de YouTube, los que se conectan con nosotros, si les interesa o si no les interesa el tema de la Eurocopa. Lo que sí nos tiene que interesar es que la actividad económica en Colombia pues sorprendió en el mes de abril al avanzar un 5.5%. Si ustedes ven, por ejemplo, los periódicos, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Colombia, hoy pues todos tienen en su primera página esa noticia. La República lo titula: Economía arranca segundo trimestre con alza del 5.5%. El periódico El Tiempo dice: la economía reporta su crecimiento más alto en 20 meses. Las actividades primarias jalonaron el 5.52%. Piden que se materialice plan de choque, es lo que dice el periódico El Tiempo. Portafolio ya se los leí, que dice actividad económica sorprendió en abril, y creo que El Espectador es el único que no trae el tema económico, pero lo cierto es que esa sin duda alguna es una buena noticia. Y yo decía ayer en estos micrófonos que pues eso sorprendió por cuenta de que quienes hacen los pronósticos pues no veían venir ese crecimiento, y por eso me parece importante saludar al director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien nos acompaña en la línea para preguntarle por qué nadie se veía venir ese crecimiento de abril. Doctor Mejía, gracias por estar con nosotros. Hola Camila, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy especial también para toda la mesa de trabajo, para todos los oyentes y personas conectadas. Pues Camila, indudablemente fue un dato bastante favorable, muy por encima de las expectativas. Sin embargo, también hay que contar que hay un efecto relacionado con la Semana Santa. Recordemos que este año la Semana Santa fue en el mes de marzo, el año pasado había sido en el mes de abril, y esa diferencia de más o menos 3 días hábiles en donde se hacen actividades productivas en la industria, el comercio, pues realmente hace una diferencia importante en términos del cálculo del crecimiento. Entonces, ese 5.52% que usted estaba mencionando, realmente es una cifra que tiene ese efecto, digamos, de Semana Santa. Cuando se revisa la cifra ajustada por estos efectos que se conocen técnicamente como efectos calendario y estacionales, que lo que hacen es simplemente corregir por esa diferencia en los números de días hábiles, el crecimiento no fue del 5.5%, sino del 4%, que igual es una cifra muy importante, muy positiva. Cuando se observa el detalle de lo que está detrás de este crecimiento, usted lo mencionaba ahora, es bien importante el crecimiento de las actividades primarias. Las actividades primarias se refieren especialmente a la agricultura, al sector pecuario, a la minería y al petróleo, que tuvo un crecimiento en abril ajustado por estos efectos que mencionaba de calendario y Semana Santa, superior al 7%. Es una cifra muy positiva, muy importante que hay que destacar. Otro sector que también tuvo un comportamiento bien importante fue el sector de suministro de electricidad, agua y otros servicios públicos. Que creció en el mes de abril por encima del 4%, también bien destacable ese dato. Y un dato que también nos sorprendió muchísimo, que fue el crecimiento del sector que se conoce como la administración pública, defensa y servicios sociales. Esto se refiere a la educación y la salud. Es un sector que típicamente se reconoce como el sector público, que tuvo un crecimiento por encima del 12% en abril. Si usted le quita ese sector al crecimiento económico, el crecimiento fue del 2,5%. Luego es un sector que fue muy dinámico, muy importante para impulsar el crecimiento en el mes de abril. ¿Qué le diría yo que sigue siendo el lunar de las cifras del mes de abril, a pesar de lo bueno y lo positivo que es esta magnitud del crecimiento? Tiene que ver con el comportamiento del comercio, la construcción y la industria. Estos 3 sectores, que son muy importantes, pesan prácticamente una tercera parte en la actividad económica del país, continuaron en caídas en el mes de abril, no se han recuperado. Por ejemplo, la industria completa ya prácticamente un año de contracciones en su actividad económica. El comercio ya son 5 trimestres consecutivos de caídas adicional a este mes de abril. Luego ahí todavía hay elementos en donde hay preocupaciones, y yo no diría que hay que cantar victoria. Es un dato muy positivo. No creo que se pueda hablar todavía de reactivación o de quiebre de tendencia. Es una señal, ratifico, bastante favorable, pero yo esperaría para ver el mes de mayo, para ver si logramos darle la vuelta a estas cifras del comercio y la industria y la construcción, que ratifico continúan siendo negativas. Sí, señor Mejía, algunas personas han planteado la dificultad de analizar bien las cifras, teniendo en cuenta que uno de los sectores de mayor crecimiento o unos de los sectores de mayor crecimiento se presentan conjuntamente cuando no tienen tanto que ver, que es el sector de hidrocarburos y el sector de agricultura, con lo cual es difícil saber cuánto en realidad creció el agro y cuánto en realidad creció el sector de hidrocarburos. Respecto a eso,
plantearle dos preguntas. Uno, esta metodología, si se quiere llamar así, ¿es la que siempre se ha usado en Colombia o hay una manera diferente de calcularla ahora y alguna razón si es que usted la conoce? Y pues, ¿qué se puede decir acerca del crecimiento tan alto no esperado de esos dos sectores conjuntamente? Hola Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, mire, el tema del indicador mensual, se conoce como el indicador de seguimiento económico mensual, y a partir de este indicador mensual se construye la cifra del Producto Interno Bruto, que es la que publica usualmente el DANE cada trimestre. Esta es una metodología que no es nueva. Esta metodología del indicador de seguimiento económico completa, digamos, si mi memoria no falla, alrededor de unos 6 o 7 años. Y es una metodología que cumple con todos los estándares estadísticos, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos por una institución como el DANE, que tiene los más altos estándares de producción de estadísticas oficiales en la región, incluso comparable con países muy grandes como el de México y Brasil. Entonces yo le diría que sobre la metodología no tenemos ninguna inquietud. Sí es indudablemente un problema que no se puedan separar las actividades primarias para entender cuál de esas tres, digamos la agricultura, el sector pecuario, la minería y el petróleo, está explicando el crecimiento. Nuestra, digamos, expectativa cuando se publique el dato del PIB es que muy probablemente esto está jalonado no por el petróleo ni por la minería, sino por la agricultura. ¿Y por qué? Hay formas fáciles de medir cómo va el sector de hidrocarburos, por ejemplo, típicamente a través de la producción de barriles diarios. Y no hemos visto un crecimiento muy grande del 7% como el que está estimando el DANE para abril en el sector primario, en el sector petrolero, como para explicar esas cifras. Así que muy seguramente hay otras señales que nos permiten dilucidar cuál es la fuente de crecimiento. Yo le diría que en la parte primaria tiene que ver más que todo con el desempeño del sector agropecuario. Y la gran pregunta, doctor Mejía, que ustedes los analistas se hacen, y bueno, y nosotros, es si esto fue un rebote coyuntural o si esto va a ser el nuevo ritmo de la economía de largo plazo, que sería lo importante. Viendo los indicadores, viendo lo que está pasando en el país, ¿usted qué opina? ¿Sí cree que puede ser un nuevo sendero pues de largo plazo o todavía es muy difícil saberlo? Pues difícil saberlo, Sebastián, pero mire, yo creo que primero, yo creo que le haría dos lecturas a esto. La lectura positiva, yo creo que el dato es muy favorable, está por fuera de las expectativas, es un dato clave que podría indicar un quiebre en esa tendencia que teníamos de estancamiento de la actividad económica, y eso, digamos, da cierto optimismo frente a lo que podría ser la evolución de la economía en esta segunda mitad del año. Lo que diría yo es la preocupación que continuamos teniendo, y es que esto no se puede medir a través del ICE, esto es bien importante. El ICE únicamente trae los indicadores por el lado de la oferta, pero no hay forma de entender qué está pasando con la demanda. Y lo que ha generado el estancamiento económico en Colombia ha sido realmente la contracción de la inversión, que el año pasado cayó casi el 9% en términos reales. En el primer trimestre de este año todavía continuaba en contracción. Si no hay rebote en la inversión, es muy difícil que las cifras de crecimiento sean positivas por largos periodos de tiempo. Es decir, puede haber meses coyunturales en donde la actividad económica se impulsa, pero si la inversión no da marcha atrás en ese retroceso, va a ser difícil sostener las tasas de crecimiento económico. Ahí no tenemos información, porque ratifico, el ICE, que es este indicador que publicó el DANE el día de ayer, no tiene, digamos, cifras por el lado de la demanda. Yo esperaría, antes de dar ese parte de optimismo frente al quiebre de la tendencia, para entender primero qué está pasando con la inversión, que ratifico, pues es la fuente primordial de crecimiento económico de mediano y largo plazo. Pues doctor Mejía, nos parecía importante hablar con usted sobre esto, qué significaba que tuviésemos este crecimiento, pero además que nadie se lo esperara. Y lo que acá Sebastián nos comentaba fuera de micrófonos de lo que usted está diciendo, acá tenemos una división en la mesa de trabajo, yo creo que no es división en el país, de lo que nos cuestan los festivos, que los días festivos a la economía colombiana y al crecimiento le cuestan muchísimo, mientras a nosotros, pues los ciudadanos, nos encantan. ¿Usted coincide con él? Que una de las razones por las cuales los festivos retrasan la economía o no nos ayudan tanto a crecer. Pues se lo dijo al principio. Sí, por eso digo. Sí. Pero mire, Camila, yo le diría lo siguiente. Yo creo que lo que deberíamos tratar de pedirle al DANE hacia adelante, que ratifico, es una institución del mayor nivel técnico, con los mejores estándares de producción de estadísticas oficiales, es que deje de publicar o al menos anunciar como el dato más importante cifras que no están ajustadas por factores calendarios estacionales, porque ese tema de los festivos, si bien Colombia es un país que tiene muchos festivos, pues no es atípico, eso ocurre en muchos países a nivel mundial,
Y ahí lo que se hace por todas las oficinas de estadística es publicar el dato ajustado por estos factores calendarios estacionales. Y eso se hace en Estados Unidos, en Europa, en buena parte de países de América Latina. En Colombia continuamos con esta tradición un poco anacrónica de publicar un dato que yo diría es simplemente comparar peras con manzanas, porque usted no puede comparar un abril que tiene 21 días hábiles con un abril que tiene 17 o 18. Eso se lo enseñan a cualquier economista en su primera clase. Entonces, ojalá hacia adelante el DANE pueda enfocarse en estas cifras que ajustan por estos efectos para poder hacer un análisis mucho más profundo y mucho más claro de lo que está ocurriendo con la economía del país. Sí, doctor Mejía, la reforma laboral que ya pasó su primer debate, ¿de qué manera podría impactar el desarrollo de las empresas en Colombia? ¿Ya hay un cálculo? Claro que sí. Nosotros desde el año pasado, cuando el gobierno nacional radicó el proyecto de ley de reforma laboral, hicimos los cálculos de esta reforma y muy rápidamente les cuento cuál es nuestra visión sobre esta reforma. Esta visión digamos, el objetivo fundamental de la reforma que ha planteado el gobierno nacional es aumentar los costos del empleo formal. Puede que no lo digan así, digamos, pero esa es la consecuencia de todo lo que se está planteando, es aumentar el costo de la contratación del empleo formal. Y yo le diría que esta reforma llega en tal vez el peor momento posible, porque Colombia continúa en estancamiento más allá de esta cifra del mes de abril. Si usted mira el crecimiento del año corrido está alrededor del 1,8%, no es nada, digamos, sustancialmente distinto a lo que tuvimos el año anterior. Viene además en un contexto en donde la tasa de desempleo viene subiendo desde el mes de agosto del año pasado y continúa por encima del 10%, es decir, tenemos una tasa de desempleo de dos dígitos. Y viene en un contexto en donde no hemos logrado dar la vuelta a ese gran problema que tiene el mercado laboral colombiano de altas tasas de informalidad laboral, que se acercan a casi el 60% de la población ocupada. 6 de cada 10 ocupados están en la informalidad. En ese contexto de bajo crecimiento, un mercado laboral que no es muy dinámico, un proyecto de ley que pretenda aumentar el costo del empleo formal, pues inmediatamente lo que va a conducir es a un aumento justamente del empleo informal. Los cálculos que tenemos desde FEDesarrollo, para ser concretos, es que esta reforma, de ser aprobada, podría destruir cerca de 300.000 empleos formales. Entonces, es una reforma que indudablemente no va en línea de lo que se requiere para resolver estos dos grandes problemas, altas tasas de desempleo y altas tasas de informalidad laboral. Pues, director de FEDesarrollo, doctor Luis Fernando Mejía, mil gracias por hablar con nosotros, por explicarnos lo que significan estos números que se anunciaron ayer por cuenta del crecimiento del mes de abril en Colombia, que sorprendieron a muchos, yo diría que a casi todos. Gracias por atendernos, doctor Mejía. Claro que sí, Camila. Muchas gracias por la invitación. Un feliz miércoles para todos. Feliz miércoles para usted también. Me están llegando muchos mensajes, 10 de la mañana, 54.